Imagina un país tan pequeño que podrías cruzarlo caminando en menos de 15 minutos. Un país donde viven menos personas que en muchos edificios de apartamentos. Un lugar que no tiene aeropuerto, ni hospitales grandes, ni barrios como los de cualquier ciudad, y aún así es uno de los lugares más influyentes del planeta. Ese país existe y se llama Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano está completamente rodeada por la ciudad de Roma, en Italia. Es literalmente un país dentro de una ciudad. Su tamaño es de solo 0,49 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el estado independiente más pequeño del mundo. Para que te hagas una idea, es más pequeño que muchos parques urbanos. Dentro de todo su territorio cabrían aproximadamente 100 campos de fútbol. Si una persona caminara de un extremo al otro del Vaticano a un ritmo normal, tardaría apenas entre 10 y 15 minutos. Pero lo más sorprendente es que, aunque sea tan pequeño, este país tiene una importancia enorme en la historia, la cultura y la religión. Aquí vive el líder de la Iglesia Católica y es el centro espiritual para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. En el Vaticano viven alrededor de 800 personas, aunque el número de ciudadanos oficiales es todavía menor. Solo unas 450 personas tienen ciudadanía vaticana. Muchos de ellos son cardenales, miembros del clero, guardias suizos o trabajadores que desempeñan funciones dentro del Estado. Es un país tan particular que casi nadie nace allí. La ciudadanía normalmente se concede por el cargo que alguien ocupa. Aunque la población sea muy pequeña, cada año millones de personas visitan el Vaticano. La mayoría lo hace para ver uno de los edificios religiosos más impresionantes del planeta, la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es una de las iglesias más grandes del mundo. Puede albergar a más de 60.000 personas al mismo tiempo. Su construcción comenzó en el año 1506 y tardó más de 120 años en completarse. Durante ese tiempo participaron algunos de los artistas y arquitectos más importantes del Renacimiento. Uno de ellos fue el famoso artista italiano Miguel Ángel, quien diseñó la enorme cúpula que domina el skyline de Roma. Esta cúpula es tan grande que se puede ver desde muchos puntos de la ciudad y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Vaticano. Debajo de la basílica existe otro lugar lleno de historia y significado. Según la tradición cristiana, allí está enterrado San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y considerado el primer papa de la Iglesia Católica. Por esta razón, la basílica se convirtió en uno de los lugares más sagrados para millones de creyentes. Pero el Vaticano no siempre fue un país independiente. Durante muchos siglos, los papas gobernaron territorios mucho más grandes llamados estados pontificios. Estos territorios ocupaban gran parte del centro de Italia y el Papa actuaba no solo como líder religioso, sino también como gobernante político. Todo cambió en el siglo XIX, cuando Italia se unificó como nación. Los estados pontificios fueron incorporados al nuevo país y el Papa perdió la mayor parte de su territorio. Durante décadas existió un conflicto entre el papado y el gobierno italiano. De hecho, durante ese tiempo el Papa se consideraba prácticamente un prisionero dentro del Vaticano. La situación finalmente se resolvió en 1929 con la firma de un acuerdo histórico llamado Tratado de Letrán. Este tratado fue firmado entre el gobierno de Italia y la Santa Sede, y estableció oficialmente la creación de la Ciudad del Vaticano como Estado soberano e independiente. Desde entonces, el Vaticano funciona como un país propio, con sus leyes, su gobierno y su administración. Sin embargo, el sistema político del Vaticano es muy diferente al de la mayoría de países. No tiene presidente ni primer ministro. El jefe de Estado es el Papa. Él no solo dirige la Iglesia Católica, sino que también es la máxima autoridad política del país. El Vaticano es considerado una monarquía absoluta electiva. Esto significa que el Papa tiene el poder máximo, pero no hereda el cargo. En su lugar,
es elegido por un grupo de cardenales que se reúnen en un proceso muy especial llamado cónclave. El cónclave tiene lugar en uno de los lugares más famosos del Vaticano, la Capilla Sixtina. Este lugar es conocido en todo el mundo por sus impresionantes frescos y su importancia histórica. El techo de la Capilla Sixtina fue pintado por Miguel Ángel a principios del siglo XVI. El artista tardó 4 años en completar la obra. Durante ese tiempo trabajó pintando en posiciones extremadamente incómodas, muchas veces acostado o inclinado hacia atrás mientras decoraba el techo. Uno de los frescos más famosos de esta capilla es la escena conocida como la creación de Adán. En ella se representa el momento en que Dios y Adán casi se tocan con los dedos. Esta imagen se ha convertido en una de las obras de arte más reconocibles de la historia. Cuando se elige un nuevo papa, los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina sin contacto con el exterior. Después de cada votación, se quema una papeleta. Si el humo que sale por la chimenea es negro, significa que todavía no hay papa. Si el humo es blanco, significa que ya se ha elegido uno nuevo. Otra de las cosas que sorprenden del Vaticano es que, a pesar de su tamaño diminuto, tiene su propio ejército. Este ejército es conocido como la Guardia Suiza Pontificia. La Guardia Suiza fue fundada en el año 1506 y se encarga de proteger al Papa y al Vaticano. Sus soldados son famosos por sus uniformes coloridos con tonos azules, rojos y amarillos que parecen sacados de otra época. Aunque su apariencia sea histórica, la Guardia Suiza es una fuerza militar moderna y altamente entrenada. Para convertirse en guardia suizo hay que cumplir requisitos muy estrictos. Los candidatos deben ser ciudadanos suizos, católicos practicantes, haber servido previamente en el ejército suizo y cumplir ciertos requisitos de edad y formación. Actualmente hay alrededor de 130 guardias suizos protegiendo al Papa y a los edificios más importantes del Vaticano. A pesar de su tamaño, el Vaticano tiene muchas características de un país normal. Tiene su propio sistema postal, su propia emisora de radio, su propio periódico y hasta su propio dominio de Internet. Curiosamente, el sistema postal del Vaticano es considerado uno de los más eficientes de Europa. Muchos visitantes incluso envían postales desde allí porque suelen llegar antes que las enviadas desde el servicio postal italiano. Otra curiosidad sorprendente es que el Vaticano tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Pero esto no significa que sea un lugar peligroso. La explicación es simple: cada año millones de turistas visitan el Vaticano, mientras que solo unas pocas cientos de personas viven allí. La mayoría de delitos registrados son pequeños robos o hurtos a turistas, lo que hace que las estadísticas parezcan enormes en comparación con su pequeña población. Uno de los lugares más impresionantes del Vaticano son los museos vaticanos. Estos museos contienen una de las colecciones de arte más grandes e importantes del mundo. La colección comenzó hace más de 500 años, cuando diferentes papas comenzaron a reunir obras de arte, esculturas y objetos históricos. Con el tiempo, la colección creció hasta convertirse en un enorme complejo de museos. Dentro de los museos vaticanos se pueden encontrar esculturas de la antigua Roma, arte del Renacimiento, arte egipcio, tapices históricos y galerías llenas de mapas antiguos. Si una persona recorriera todos los pasillos del museo caminando, tendría que recorrer más de 7 kilómetros. Cada año, más de 6 millones de personas visitan estos museos, lo que los convierte en uno de los complejos culturales más visitados del mundo. Aunque la ciudad del Vaticano sea diminuta, su impacto en la historia, la religión y la cultura mundial es enorme. Dentro de sus muros se encuentran algunas de las obras de arte más importantes de la humanidad, edificios históricos que tienen siglos de antigüedad y uno de los centros religiosos más influyentes del planeta. Es un país que puedes cruzar caminando en cuestión de minutos, pero que guarda miles de años de historia. Un lugar pequeño en tamaño, pero gigantesco en importancia.